informantes de los elementos de los servicios de inteligencia. Impresionante lo que nos estás contando, de verdad que es algo que el país necesita destapar, así como lo logramos hacer con muchos. Última pregunta, muy corta, Gracias. muy breve respuesta. Venezuela, Ecuador, Nicaragua, ¿qué? Cuéntanos, ¿qué puedes contar de eso? Bueno, nosotros, ¿qué podemos contar, digamos? En las FARC lo que hay es una total aceptación de esta doctrina o de este proceso que se está dando allí. No sabíamos llamarlo si un proceso revolucionario o un proceso de expansión del terrorismo o un proceso popular o es un proceso revolucionario. No sabemos en el fondo verdaderamente qué se está dando allá. Todo parece apuntar que es una alianza macabra lo que se da entre sectores del narcotráfico y sectores de los grupos terroristas que persisten, entre comillas, reivindicando causas sociales. Pero la aceptación en la FARC es total frente al proceso que inicia Chávez. Por ejemplo, en este momento hay varios frentes guerrilleros como el 10º, que operan allá en la frontera, por lados de Arauca, y allí hay conmigo en la cárcel de Chiquinquirá, de donde yo vengo, hay dos importantes miembros de ese frente que están desmovilizados hoy en día y que paradójicamente allá todavía siguen teniendo familia, en la misma. Y ellos llaman a la familia y dicen, estamos en tal sitio en Venezuela, estamos en tal otro, o sea, confirman sí, todos es cierto, los días. entonces sí se esconden detrás de la frontera. Confirman todos los días que ellos pasan la frontera, de que se están aprovisionando, de que hacen inclusive campamentos de entrenamiento, hacen escuelas de adoctrinamiento ideológico. Hay un grupo importantísimo de hombres de ese frente 10º, coordinando unas milicias en las zonas fronterizas, apoyando en todo ese proceso. Eso lo sabemos nosotros de primera mano, porque ahí están los familiares de los que están allá haciendo ese trabajo. Eso lo confirmamos. Bueno, le cedo la palabra a nuestra invitada Karina. Muchas gracias por todo. Gracias. Karina, un poco como de lo mismo, la curiosidad nos mata por saber cómo era tu vida al interior de las FARC. ¿Cuándo te desmovilizas? ¿Qué cargo ocupabas? ¿Y qué razones tomaste para decidir aceptar venir acá y contar tu historia? Bueno, buenos días para todos los aquí presentes y muchas gracias a la Fundación Un Millón de Voces por hacerme partícipe de este foro y muchas gracias a todos los invitados nacionales e internacionales por estar atentos a escucharnos, que yo creo que en estos momentos lo que más necesitamos, los excombatientes desmovilizados, lo que más necesitamos los gestores de paz, es que la gente nos escuche, que no sintamos ninguna clase, que no nos presionen a aceptar otras cosas que realmente nosotros no queremos transmitir. Para dar respuesta a la pregunta que me hacen, creo que el principio mío es casi igual como el de Saldaña. Yo a la edad de 12 años conocí a la Juventud Comunista Juco. Ya en la región donde yo vivía era una región donde todos los jóvenes teníamos que pertenecer a la JUCO, todos los adultos tenían que estar en el Partido Comunista PCC, y ahí fueron empezando realmente los ideales, porque esos mismos partidos como el Partido Comunista y la JUCO, entonces empezaban como esa carrera para que nosotros fuéramos ingresando a las filas de las FARC con el argumento o con el principio de la utilización de todas las formas de lucha que se necesita para una toma del poder o para un cambio trascendental en un país. Y con eso entonces también se viene el otro apogeo nacional, que fue la Unión Patriótica, donde nos insinuaban mucho más que con la lucha armada nosotros
íbamos a poder dar realmente los cambios trascendentales en este país, porque ya había un movimiento político que era el brazo armado político de las FARC. Entonces ahí empieza uno como esa carrera desde la edad de 12 años, pero vine a ingresar a las FARC fue a la edad de 16 años. Caso diferente, en este caso tengo una particularidad de Saldaña. Saldaña ingresó convencido de los cambios de este país. A pesar de que yo estaba en la JUCO, yo no ingresé convencida de esos cambios. Yo ingresé porque mi familia vivía en una extrema pobreza y las palabras de convencimiento que nos decían los guerrilleros era precisamente que ingresando a las FARC nosotros íbamos a poder conseguir los sueños con que nosotros teníamos en muy poquito tiempo. Bueno, entonces ingresé a esa edad en septiembre del año 1984. Me desmovilicé el 18 de mayo del 2008. Pero en ese transcurrir de esos casi 24 años, era un tiempo suficiente para yo entender que las FARC había perdido definitivamente su norte político. Y yo puedo asegurar ahora que las FARC perdió ese norte político casi desde que murió Jacobo Arenas, que fue aquella persona que para mí sembraba esa semilla política, ideológica, de que había que buscar los cambios por una forma dialogada y por una forma política. En medio de esa tendencia militarista que hay en las FARC, Jacobo Arenas podía sembrar como ese grano de mostaza, podíamos decirlo así. Pero también viviendo uno propiamente allá, sabe uno que las FARC no es como la gente la ve. La gente afuera la ve diferente, pero uno que vivió tantos años allá, uno sabe que en las FARC existen los mismos conflictos sociales que la gente vive afuera, que en las FARC dice ser y que existe la igualdad, allá no existe la igualdad. Una pregunta con respecto a eso, qué pena que te interrumpa. Por ser mujer en las FARC, ¿sufriste algún trato degradante, denigrante, solo por el hecho de ser mujer? Las mujeres en la guerrilla tenemos que enfrentar miles de dificultades, sobre todo porque allá no hay ninguna clase de consideración. Para las mujeres, escalonar, como lo hice yo en las FARC, tenemos que incluso ser mucho más valientes que cualquier hombre. Tenemos que dar todo el sacrificio nuestro. Pero sencillamente uno lo da porque es que uno no quiere que lo traten mal. Y a las combatientes, a las mujeres, a la mayoría, se les da un trato pésimo en la guerrilla. En la guerrilla, decía yo, no existía la igualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres de los comandantes no reciben el mismo trato que recibe cualquier otra guerrillera. Y por eso se da ese intercambio tanto de mujeres, de los mismos comandantes, porque es que hay unas mujeres que se pelean estar al lado del jefe, para ellas poder, suplir como ese espacio, llenar ese espacio de que no tenga que desempeñarse en la actividad de cualquier otra mujer. Fue algo con lo que yo totalmente peleé en las FARC. Y fueron uno de los motivos principales por la cual yo tuve cantidades de dificultades en las FARC y por la cual yo me tuve que enfrentar a muchos jefes de esos, porque yo no estaba de acuerdo con ese trato de discriminación hacia unas mujeres y que las otras tuvieran realmente como el poder. En la guerrilla se decía que eran las primeras damas. Entonces, más